Muy bien, hermanos. Es obvio, el texto mismo lo expresa, dice, cuando era niño hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Pero hubo una metamorfosis, hubo un cambio en eso. Existió un cambio radical, total. ¿Qué vino a pasar cuando dejó lo que era de niño? Se convirtió en un hombre, y cuando se convirtió en un hombre empezó a pensar como hombre, a juzgar y a pensar y a actuar como un hombre. Está hablando de un cambio, está hablando de un crecimiento, está hablando de un proceso. Así como la vida de un niño tiene un proceso de cambios, cambios hormonales, cambios intelectuales, tiene progresos o tiene estancamientos, todo depende. De igual manera, la analogía que el apóstol utiliza aquí, inspirado por el Espíritu Santo, se está refiriendo a la iglesia de Corintios, quienes sabemos que tenían los 9 dones del Espíritu Santo, una iglesia que hacía alusión de todas las maravillas que pasaban en esa iglesia de Corinto, todas las cosas, todas los milagros, las sanaciones, tenían el don de lenguas, tenían los intérpretes, tenían profetas, tenían el don de sanación, tenían los 9 dones. Era una iglesia con todas las capacidades. Sin embargo, ellos se enorgullecieron, se ensoberbecieron, se volvieron inmaduros, se volvieron niños, dice la Biblia. Y ahora Pablo aquí dice, miren, cuando yo era niño pensaba, hablaba y juzgaba como niño, pero ya dejé lo que era niño y ahora comencé a ser hombre. Entonces el tema que queremos tratar en esta mañana es cómo puedo crecer, claves para el crecimiento personal y espiritual. Para cuando nosotros analizamos estos temas, hermanos, vienen a ser críticos y delicados porque de pronto pueden ser mal entendidos. Así es que suplico paciencia y tome consideración seria de lo que vamos a tratar con respecto al crecimiento. Pero quiero comenzar aseverando lo siguiente. Mucho del éxito de un cristiano tiene que ver con su propia persona. ¿Cómo eres en tu corazón? Cuando hablo de corazón me refiero a la actitud de la persona. Me refiero yo a cómo se maneja esa persona en su comportamiento en el Señor. Porque hemos descubierto que hay muchos creyentes que sus comportamientos no son las que deberían de ser en el Señor Jesucristo. Siguen habiendo ciertos rasgos que trae esa persona arrastrando, sigue habiendo ciertas características que no denotan, no demuestran que ha habido un crecimiento en Cristo. El día de ayer estaba platicando con una persona que tiene ya como unos 14 años en el Evangelio, y él me empezó a platicar, me empezó a lo mejor me empezó a dar testimonio esta persona del Señor y todo eso, me empezó a hablar y una y otra cosa, y yo le hice una pregunta: desde que el Señor vive en usted, ¿cuánto has crecido en Él? Y la respuesta de él fue: buena pregunta. Y no me pudo responder más. Después, a medida que el tema se desarrollaba, él me dijo: mire que yo tengo muchas debilidades y lucho, y cada vez que fallo me siento mal con el Señor, siento que lo crucifico nuevamente, voy a la iglesia, escucho predicación, pero sigo teniendo batallas, sigo teniendo problemas, sigo teniendo luchas, y respuestas así. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos crecer entonces? Porque casi siempre la mayoría se quejan de lo mismo, hablan de lo mismo, las mismas respuestas, las mismas creencias. Entonces, ahora queremos ver lo que afecta al crecimiento de una persona. ¿Qué es lo que afecta el que una persona no crezca? Vuelvo a repetir, hay cosas que están en su corazón muy metidas que te obstruyen crecer, que te sofocan crecer, que te entorpecen tu crecimiento. Hay cosas del pasado que quizás traes arrastrando muy adentro de ti, y eso detiene. Y vamos a analizar con estas cosas lo que está pasando para este asunto. Primera cosa que tenemos que cuidar para identificar cómo podemos crecer espiritualmente: número 1, analiza cuidadosamente y corrige todo lo que hayas escuchado antes, porque la mayoría de las cosas que hayamos escuchado antes y aceptado como correctas han influenciado nuestras vidas positiva o negativamente, especialmente la imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestra creencia sobre nuestro propio valor, significado, importancia y razón de ser. Yo sé que el mensaje se graba, para no ir con tanto tiempo vamos a seguir con el tema.
Analiza cuidadosamente y corrige todo lo que hayas escuchado antes, porque la mayoría de las cosas que hayamos escuchado antes y aceptado como correctas han influenciado nuestras vidas positiva o negativamente, especialmente la imagen que tenemos de nosotros mismos y el valor que tenemos de nosotros mismos, significado, importancia y valor y razón de ser. Fíjese lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice ahí. Gálatas 2, 11 en adelante nos dice la Biblia lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a que adopten las prácticas nuestras? Para empezar, aquí Pedro, hermanos, fue reprendido por Pablo, y dice que Pedro era de condenar, o sea, tenía una actitud difícil y complicada. El comportamiento del apóstol Pedro no era el comportamiento que tuvo en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. Hubo un cambio en Pedro, hubo actitudes que empezó a tomar, y dice que viene Pablo y dice: a ver, Pedro, ven para acá, tú no andas conforme al evangelio, no estás viviendo rectamente conforme al evangelio, tienes un problema porque te sientas con los gentiles y los quieres obligar a que participen de nuestras prácticas judías, a que adopten cosas, costumbres que traemos nosotros, pero tú no eres un judío, tú no eres un gentil. Porque ahora hay que ver que los gentiles con los que Pedro se sentaba no eran gentiles convertidos. Él a lo mejor quería desarrollar alguna táctica de atraer a gentiles al evangelio, pero lo estaba haciendo de una manera en la que él estaba rebajando el evangelio al nivel del gentil. Y es un error grandísimo querer rebajar el evangelio del Señor al nivel de un pecador y darle por el lado que el pecador consiente. No estoy hablando de ser grosero, pero estoy diciendo que nosotros no podemos bajar el evangelio a nuestra cultura y quererlo predicar querer predicar el evangelio basándolo en una cultura como la que nos hemos creado. Y esto es interesante de notar aquí. Un problema que puede ser no visto es que cuando un predicador no entiende esto, va a predicar un evangelio basándonos en la cultura de él. Esto es su ideología, filosofía y pensamiento. Esto es interesante porque si usted se fija el día de hoy, hemos visto que ha habido muchos cambios en el cristianismo. Ha habido demasiados cambios drásticos a 360 grados y hemos visto un déficit grandísimo, y en vez de ver un aumento en sana doctrina y buena enseñanza y aumentar la capacidad de los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, hemos visto un sofocamiento y un detenimiento grandísimo. En vez de que haya un avance y un crecimiento, vemos que los cristianos van hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué? Porque es importante el que enseña y cómo enseña el evangelio. Pedro, si usted se fija en la Biblia, en el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro: tú no andas de acuerdo al evangelio, te estás comportando de una forma equivocada, estás viviendo de una forma equivocada, y tu testimonio, tus palabras y tus acciones y la forma en la que te estás comportando está afectando a la gente y no estás contribuyendo en atraer a nadie. Es un problema entonces que tenía, versículo 15. Nosotros, dice, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17 al 19 y 20. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
esta es una declaración, hermano, que denota evidentemente que ya el apóstol Pablo está poniendo el principio. Mira, lo que allá atrás hayases tú aprendido cuando no conocías a Cristo, cuando allá atrás antes de ser convertido al Señor aprendiste y actitudes que adoptaste como correctas para tu vida, Pedro, tienes que dejarlas atrás y comenzar a vivir tu nueva relación con Dios. Y aquí está el punto, hermanos en Cristo, préstenme atención. El proceso que lleva para que un cristiano adopte la nueva vida en Cristo, el nuevo estilo de vida, el nuevo estilo de pensamiento, la mente renovada, reconciliada y la mente que ahora piensa, porque hay un pasaje de la Biblia que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice así. Ahora, pero ese proceso toma tiempo y ese es el punto donde hay muchos creyentes que profesan la fe, pero están batallando en adoptar la nueva vida en Cristo, hermanos. Nuestra vida es una nueva vida en Cristo. Esto quiere decir que la vieja vida que vivimos nosotros traía costumbres, traía tradiciones. Díganme si no es cierto, hermanos. En las mismas iglesias hay todavía costumbres tan arraigadas, tan metidas que no se pueden sacar. No, hermanos, es un error. Tenemos que nosotros identificar cuáles son las cosas que nosotros traemos en el pasado. No podemos mezclar lo santo con lo profano. Dios es santo y la adoración a Dios es santa. El canto a Dios es sagrado. El servir a Dios es algo serio. Ser cristiano no es de boca solamente. Es una declaración que está diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí el día de hoy. Número 2. Hablando de crecimiento personal y espiritual, número 2, usted debe de romper todo mal hábito. Para poder romper un mal hábito necesita adoptar y trabajar con las actitudes correctas que le permitirán cambiar. Usted debe de romper todo mal hábito. Para romper todo mal hábito, usted debe de trabajar y cultivar las actitudes correctas que le proporcionarán un cambio. Sus convicciones se determinarán por lo que esté almacenado en su corazón. Y su corazón es el contenedor de sus actitudes. Es el banco de donde retira lo que determina la manera de vivir su vida. Cuando hablo de hábitos, estoy refiriéndome a lo que está en su corazón. Ahora pregunto yo, ¿quién conoce el corazón? Yo no, pero Dios sí. Yo puedo aparentar, hermano Dani, que soy esto, pero Dios conoce mi corazón. Yo puedo aparentar con mi pareja que soy esto, puedo aparentar con la iglesia que soy esto, pero Dios conoce mi corazón. Y lo que se hace en secreto, a la luz se va a saber tarde que temprano. Entonces, tú no puedes esconderte detrás de las apariencias. Va a haber un punto en tu vida en la que se va a reflejar quién eres, pero quién eres por dentro. Entonces, los malos hábitos se han venido anidando en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo vivimos en Cristo, hermano? Vivimos por muchos años. Imagínate todas las costumbres que agarramos, las mañas que traemos o traíamos, las formas de pensar que traíamos. Ahora en Cristo, esas mañas que traemos puedan afectar, hermanos, el crecimiento. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, hermano, cuando hablo de hábitos, hablo de su corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Trabaja en tu corazón. Trabajemos en nuestro corazón. Note lo que la palabra del Señor, hermanos, nos habla en este punto. Fíjese lo que dice la Biblia en Proverbios 4:10. La Biblia, hermanos, nos habla en Proverbios 4:10 acerca de ver lo que está allí, acerca de ver lo que hay allí. En Proverbios 4:10 dice la palabra del Señor lo siguiente: oye, hijo mío, mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. El Señor nos ha encaminado por dónde, hermanos? Por veredas de justicia. El Señor nos ha encaminado por el camino de la sabiduría. El Señor nos ha dado su palabra para que multipliquemos y no restemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios nos da su palabra para que multipliquemos y no que restemos. Ahora, note que la cosa está al revés. Ahora nosotros hoy en día queremos estar teniendo muchos seguidores y mucha gente en nuestros salones de congregación, pero hay muy poca gente que está multiplicando. Mira, la multiplicación viene cuando trabajas de tu corazón. Porque viene gente a nuestra iglesia y ¿quién se le acercó dándole algo a esa persona de ti? Cuando estás pobre espiritualmente, ¿qué tienes que ofrecer?
Cuando estás pobre espiritualmente, cuando no hay nada en tu corazón, ¿qué le vas a hablar al que viene vacío también? Si un ciego guía al otro ciego, ambos se van a caer al mismo pozo. No queremos basar nuestro cristianismo en números, queremos basar nuestro cristianismo en multiplicación. Dios nos dio su palabra para que primeramente el creyente multiplique, haciendo cambios en su vida personal. Estoy convencido, hermano, que andamos buscando crecimiento sin estar creciendo nosotros. Y esto afecta muchísimo. ¿Cuánta gente en las iglesias ha ido bien dañada? No nos ajustan los números para decir cuánta gente ha sido dañada en las iglesias. ¿Cuánta gente se ha ido? Pero cree en el Señor, cree en la Biblia. Y platicábamos de esto mi esposa y yo hace días, que gente está dañada, herida y no puede seguir en las iglesias, no tiene confianza con los hermanos. ¿Por qué? Pero creo en el Señor, soy nueva criatura. ¿Qué le pasó? Está dañado su corazón. Por eso, hermano, cualquier mal hábito que esté metido en tu corazón, tienes que ir a la palabra y escuchar. Dice el Señor en su palabra: oye, hijo mío, mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Fíjese lo que dice Proverbios 4, 24 y al 27. Proverbios 4, 27 dice la palabra del Señor así: aleja de ti la perversidad de la boca. ¿Cómo dice? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aquí está la palabra clave: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hermano, examine su corazón. Examine su corazón. ¿Qué hábito está allí que le está deteniendo crecer? ¿Qué es lo que está deteniendo tu crecimiento personal? ¿Qué es lo que te tiene pobre personalmente? ¿Por qué tantas culpas? ¿Por qué tanta esa autoimagen que tienes de ti mismo está toda caída por los suelos? Tienes poca motivación, poco te inspiras, eres muy pesimista, nos volvemos muy pesimistas, después yo no tengo ganas. Esas actitudes siguen siendo muy vistas. Ahora lo que yo quiero con esto darles es: cuando trabajes en tu corazón, cuando examines tu corazón, cuando te metas a tu corazón, descubrirás que hay maravillas que Dios te dio que puedes usar, hermano, para bendecir a los demás. Pero ese potencial puede estar todo ahogado, amarrado, porque no estás examinando tu corazón. Examínate, conócete, estúdiate, mírate. Amén. Número 3. En su mente usted puede saber que es hijo de Dios. En su mente usted puede saber que es hijo de Dios. Pero si este conocimiento no está en su subconsciente o corazón, usted nunca se comportará como tal. Si su corazón no ha sido cambiado, usted es una nueva criatura con una mente vieja. Ahora quiero darles énfasis en esto seriamente, porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios, amén. Que nos comportemos como tales es algo muy lejos y distinto. Ahora, somos hijos del Rey, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios es Dios de quién? Dios es Dios de reyes y Rey de señores. Y Señor de los señores, lo dice así. Cuando hablo de que Dios es Dios de reyes, obviamente se está refiriendo a sus hijos, hermanos. Ahora quiero que presten atención en esto, porque Dios no es Dios de enfermos, y me refiero a lo espiritual, de esclavos, de dolidos, amargados, miserables, retrasados. Yo me refiero, hermano, a que nuestro Dios es un Dios que nos ha sanado espiritualmente, es un Dios que nos ha libertado espiritualmente. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre de la ignorancia en la que vivíamos, en la oscuridad en la que vivíamos. Dice la Biblia: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de la luz, de la potestad, dominio de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y una herencia con los santos. Dios sacó de las tinieblas, nos puso en su luz, nos dio su Espíritu Santo, nos dio las arras del Espíritu Santo. Él nos sacó, hermanos, del vil pecado y nos sanó espiritualmente, y ahora tenemos una libertad, hermano, que solamente la conocemos los que conocemos al libertador que se llama Jesús. Amén. No sé si fueron los republicanos los que peleaban con Abraham Lincoln para que cuando Abraham Lincoln quería liberar a los negros de la esclavitud, Abraham Lincoln les dijo: miren, los esclavos
Los libres nunca serán libres de los esclavos hasta que los esclavos no sean libres. Es exactamente lo que pasa. Tenemos que entender, hermanos queridos, que somos hijos de Dios. Dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Nos sentaremos en el trono con Dios. Tendremos posiciones en el cielo. Recibiremos coronas, dice la Biblia, en el cielo. Eso lo hace solamente un hijo del rey. Pero muchas veces nosotros nos comportamos de una forma muy baja. Vas por ahí, te encuentras con un cristiano y una forma de tratarte media, ¿sí? ¿Qué hago, hermanito? ¿Cómo andas? Y una forma media tiradona, ¿eh? ¿Qué hago? Yo lo he visto, hermano, y ahora yo estoy predicando algo que he estado practicando en mi vida, porque me he dado cuenta, hermano, que hemos venido proyectando un evangelio a las personas cultural y no espiritual. El evangelio tiene que ser cristianismo basado en Cristo y no en la religión o tradición cristiana bautista. No fueron los bautistas los que nos cambiaron, no son la doctrina bautista la que nos cambió, fue el Señor Jesucristo el que nos cambió. Y no podemos hacer más énfasis en la religión o en los líderes que en el Señor Jesucristo. Cristo es el motivo y centro de todo, hermanos. Ahora, es importante, hermanos, reconocer estas verdades. Proverbios 14:35, fíjese lo que dice la Biblia. Proverbios 14:35, note lo que dice el Señor. Si usted es hijo de Dios, sea consciente de esto. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. ¿Contra quién Dios se enoja, hermanos? Contra el que avergüenza, el que da mal testimonio, el que no se comporta como su hijo, el que no habla y vive como su hijo. Usted escuchó la historia de aquel hijo del rey de Inglaterra, no recuerdo qué rey fue pero hicieron un paseo por mar y lastimosamente el mar tuvieron una pérdida, hubo problemas y el rey llevaba a su hijo con él. Tuvieron que saltar todos al agua, como pudieron salieron. El rey no supo dónde quedó su hijo. Y el hijo lo agarra a un nativo natural de una isla y se lo lleva para allá con él. El niño creció con los nativos naturales, adoptó la cultura, adoptó el pensamiento y el tipo de vida que ellos vivían. El hijo no sabía que era hijo de un rey y que la herencia de él era el trono. El muchacho creció y creció y creció y creció y así vivió. Vivió con la mente de un nativo, cuando naturalmente su posición era ser el heredero del trono. Así pasa con nosotros. Nosotros a veces tenemos esa mentalidad de pobres. Si yo me refiero a una pobreza, hermanos, material, me refiero a una pobreza espiritual. Hermanos, si usted entiende esto, usted es hijo de Dios, usted tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice la Biblia. Usted va a entender esto. Proverbios 14:35 dice: la bendición de Dios es para con el servidor que entiende, pero él se enoja contra el que le anda causando problemas. Ahora note otro pasaje de la Biblia, de Proverbios 16:15. Proverbios 16, 14 y 15. Fíjese lo que dice la Biblia. Proverbios 16, 14 y 15. Note lo que dice el Señor en su palabra. Lo siguiente: la ira del rey es que mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Note lo que dice el 15. En la alegría del rostro del rey está la vida. ¿Sí lo dice así? Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. A los hijos de Dios les llueve, hermanos, muy seguido. Amén. ¿Sí me hago entender? A los hijos de Dios siempre tienen una agüita que les está corriendo, porque estamos en el manantial de la vida, que es Jesucristo. A los hijos de Dios les llueve. A los que no les llueve. ¿Sí me hago entender? Ahora bien, otro pasaje más para dar finalización a este segundo punto. Proverbios 19:12. Fíjese lo que dice la Biblia en Proverbios 19:12. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 lo siguiente: como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba.
Ahora bien, si es usted hijo de Dios, puedes hacer enojar a tu padre. Y háyate de nosotros, y haya de nosotros que tengamos enojados a Dios. Amén. Usted es hijo de Dios, compórtese como tal. Hable, viva como tal. Porque si usted se fija, y no sé si se ha dado cuenta, si usted se fija, muchas veces andamos queriendo nadar fuera de los... Hermano, el rey es el dueño de la tierra. Él es el creador del universo. Él es el que hizo los animales y todo lo que hay en él. Él es el dueño del universo. Somos hijos de ese Dios que describe Génesis capítulo 1. Somos hijos de ese Dios que nos hizo su imagen y semejanza. No somos producto de la tierra, no somos producto de la creación. Dios hizo su creación y cuando hizo toda su creación, dijo Él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen, algo que se parece. Semejanza, algo que tiene rasgos particulares. Nosotros no somos producto de evolución, somos parte de Dios. Y eso nos hace diferentes a cualquier cosa, hermano querido. Así es que compórtese como un hijo de Dios, porque Dios puede enojarse si no entiende usted esto. Número 4, y termino aquí. Si usted en su mente todavía mantiene las cosas del pasado, eso entorpece su capacidad y detiene su crecimiento. Si usted en su mente todavía mantiene vivas las cosas del pasado, ese entorpece su capacidad y detiene su crecimiento. Fíjese lo que dice la Biblia en Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, verso 18. Note lo que el Señor dice en su palabra, y esta es la palabra poderosa de Dios la que hace esta declaración maravillosa. Nos dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 43, versículo 18. La Biblia dice lo siguiente así. ¿Está con él? Dice la palabra lo siguiente, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Sí, ciertamente Israel fue esclavo por 400 años, oprimido y subyugado por el faraón que representa al demonio. Sí, ciertamente estuvieron en el yugo terrible. Sí, ciertamente vivieron una vida terrible, pero Dios, el gran Señor, el Jehová de los ejércitos, mandó un libertador, lo sacó de ese lugar y Dios le dio, hermano, al pueblo libertad y redención. Y dice el Señor, no se acuerden de las cosas pasadas. Sí, fuimos esclavos, pero ya no lo somos. Fuimos víctimas, pero ya no somos. Fuimos dañados, pero ya no somos. Fuimos atemorizados, pero ya no somos. Fuimos parte de la corriente de este mundo, pero ya no somos. Creíamos como este mundo creía, pero ya no somos. Éramos religiosos, pero ya no somos religiosos, porque la comunión con Dios se forma con Él y no la religión. La comunión con Dios se forma en su presencia y no en una iglesia. La comunión con Dios se forma buscándole a Él, porque a Dios no se le busca con la razón, a Dios se le siente y se le busca con el corazón. Amén. Así es que cuando tú traes en tu mente las cosas del pasado, detiene y entorpece tu crecimiento. Yo no sé si usted traiga todavía, hermano, todos tenemos una historia oscura y pervertida. Servíamos al diablo, imagínese. Pero ya esas cosas se quedaron atrás, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, note lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4. La Biblia dice lo siguiente, y ya termino en este punto. Dice la Escritura lo siguiente, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3. Baste ya el tiempo que pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Baste ya el tiempo pasado, hermanos queridos. Ese tiempo pasado, el pasado quedó atrás. Ahora vivimos en el presente sabiendo que somos hijos de Dios. Fuimos redimidos con la sangre del Cordero, hermano, y no estamos hablando de algo fantasioso. Es algo real que pasó en usted y en mí. El Señor me cambió y transformó, hermanos queridos. Ahora bien, ya el pasado ya no está, pero puede estar en tu mente. Y eso que cada rato te agarras llorando y o te enojas o sacas cosas de atrás, ¿para qué las sacas si ya no están? Ya se hicieron.
Pero cuando esas cosas están vivas en mi corazón, detienen mi crecimiento. Lo detiene, hermano. Detiene el crecimiento espiritual en una persona. Hermano, la Biblia dice en Juan 8:32, y si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Y Jesús, hermano, nos ha hecho libres. Entonces, ¿qué es lo que detiene tu crecimiento? ¿No serás tú mismo? ¿No será tu mente la forma en la que piensas? ¿No serán estas cosas del pasado? Analiza lo que has escuchado antes, lo que has adoptado por cierto. Los malos hábitos pueden ser un problema. Si usted no se comporta como un hijo de Dios, puede ser un problema. Pero puede ser un problema que usted traiga cosas del pasado. Hermanos, en Cristo tenemos una nueva vida. Vamos a continuar con el tema. El próximo domingo tenemos otro tema para esto. Y el próximo mes tendremos otro tema que tiene que ver con lo mismo. Entonces vamos a seguir estudiando de este asunto. Yo espero que les esté ayudando. Porque yo he estado practicando esto y estudiándolo. Y cómo me ha ayudado, bastante me ha ayudado. Entonces yo espero que usted también esté siendo de bendición. Porque queremos, hermano, ahora no vamos a tocar temas de liderazgo, pero vamos a tocar temas de liderazgo. Queremos líderes, hermanos. Jesús usó líderes. ¿Estamos de acuerdo? Dios usa a líderes, no a seguidores. ¿Estamos de acuerdo? Un Moisés, un líder. Un José, un gobernante. Un Daniel, un consejero nacional, principal del imperio más poderoso de entonces, Babilonia. ¿Sí vamos a entender? Tenemos en la Biblia un Nehemías, a un Esdras. ¿Sí? Y la lista sería interminable de los líderes. Si usted se fija, cuidadosamente Dios usa líderes. Ahora bien, hermano, si Dios nos va a usar, tenemos que ser líderes. Y para ser líderes tenemos que crecer nuestro liderazgo. Amén. El líder multiplica, el seguidor resta. El líder multiplica, pero el seguidor siempre resta. Siempre va a restar. ¿Le habló al hermano a ver si va a llegar? ¿Cómo que le habló al hermano si es un líder? En tu trabajo no te hablan para decirte si vas a llegar. Hay de ti que no llegues. ¿Alguien me sigue? Dios usa líderes. Y si Dios nos va a usar, tenemos que crecer nuestro liderazgo. Amén. Y esto es tan importante, hermanos, porque a veces les vuelvo a decir, y esto es lo que he visto, yo sé que hermano Palomo ha visto esto, pero las iglesias, la gente está ahí así, asustada, esperando para dónde hacerte, qué paso dar, si te dejan hablar, si te dejan participar, voy a pedir permiso, voy a hacer aquello y un montón de cosas, y la gente no hace nada en sus iglesias porque no crece en su liderazgo. Yo no quiero que estén aquí, pues a ver que el pastor dije, pastor, ¿cómo ve? Amén. ¿Sí? Vamos a crecer, pero vamos a enseñar de esto, claro, más adelante, pero vamos a ver muchos temas el próximo año, hermanos, que nos va a ayudar sin duda alguna a crecer. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pido la oración de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor,